Mejores depósitos, mejores cuentas corrientes, letras del tesoro, fondos monetarios y un poquito de renta fija para darle esa salsilla que de vez en cuando nos viene bien a todos. Como muchos de vosotros sabéis, este es el vídeo que hago de carácter mensual. Me sirve mucho de recopilación de cómo va el mercado y por lo que veo también hay mucha gente que lo agradece. Entonces yo creo que ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo, digamos, todos los meses y así entre todos poder ver cómo evoluciona el mercado? Siempre me gusta agradecer a aquellos abuelos, a aquellos padres que eran auténticos subasteros de depósitos, que iban de sucursal en sucursal intentando ver o intentando sacar un poquito más de rentabilidad a su dinero. Hoy por hoy, en este siglo XXI, con Internet, realmente todo esto se complica. ¿Por qué? Porque no solo tenemos oficinas físicas, tenemos Internet y tenemos otros productos financieros y, como no, tenemos la Unión Europea en la que podemos contratar fondos monetarios y un poquito de todo en cualquier país de la Unión Europea. Para todos ellos, este recuerdo. Pero bueno, como siempre, no me enrollo más y os dejo con el vídeo. Bueno, como siempre, recordar un poquito las recomendaciones que nos da tanto el Banco de España como la CNMV a través de finanzasparatodos.es. La recomendación es sencilla y es que tenemos que tener un fondo de emergencia entre 3 y 6 meses para afrontar una serie de gastos que nos pueden venir de imprevisto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que toda esta liquidez hay que tenerlo más o menos en cuenta, pero no significa que no tengamos que tener nada de rentabilidad, que es algo que muchas veces se nos olvida. Es correcto, tenemos que tener este fondo de emergencia, pero como no, tenemos que sacar, digamos, esa rentabilidad adicional que muchos bancos no nos lo van a dar, ¿no? Entonces, ¿cómo es lo máximo que teóricamente se podría conseguir de una manera lógica para sacar una rentabilidad, ¿no? Es decir, la idea más o menos que tengo en este punto es intentar ver cuánto es lo máximo que se puede sacar para intentar, en cierta manera, quitar aquellas entidades que están dando algo por encima del mercado o que huele un poco extraño, ¿no? Entonces, aquí, sobre todo, habría como dos referencias. Uno sería el Euro Short Term Rate, que muchas veces se dice STER directamente, y sería, digamos, la remuneración que dan los bancos a los grandes fondos de inversión. Para ellos es un negocio bastante sencillo. Cogen el dinero que le van a dar los grandes fondos y directamente lo van a depositar en el Banco Central Europeo. Va a ganar una cantidad, que habitualmente es el 0,10%, y ya está, no tiene más complicaciones. Y luego, otra referencia que yo la creo bastante clara desde el punto de vista de España sería la renta del tesoro. Es un producto financiero que se lleva utilizando muchísimos años, se puede ver cómo cotizan, tienen liquidez. Realmente yo creo que es una herramienta, un elemento realmente importante como benchmark de ver qué es lo que merece la pena o no. Bueno, desde el punto de vista del STER, podemos ver que ha habido un cambio más o menos potente, ¿no? Fijaros, el mes pasado estábamos en el 3,90% y actualmente estaríamos en el 3,66%. ¿Esto a qué se debe? Directamente a que ha bajado los tipos de interés el Banco Central Europeo, y al bajar los tipos de interés un 0,25% afecta de lleno, pero de lleno en el STER, y como veremos va a afectar a otros productos financieros desde cuentas corrientes o depósitos, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso lo veremos a lo largo, digamos, del vídeo, ¿no? Tenerlo en cuenta, esto ha sido un efecto claro. Bajada de tipos de interés automáticamente hace que el STER vaya a caer, ¿no? Como tenerlo un poquito por referencia. ¿Por qué es, digamos, importante, digamos, este índice, ¿no? Sobre todo porque es la forma que podemos intentar prever cómo va a ser la rentabilidad que obtengamos tanto de unos ETFs monetarios como de unos fondos de inversión monetarios. Claro, no sabemos la rentabilidad a un futuro, sabemos la rentabilidad que están dando actualmente, pero no tenemos muy claro qué va a pasar en las próximas reuniones del Banco Central, si van a subir, van a bajar o van a mantenerse los tipos de interés. Entonces, ¿qué es lo que yo hago a nivel personal? Insisto, personal, porque esto no significa nada. Aparte de una persona que me gusta mucho todo el tema monetario, me gusta mucho el tema de renta fija y, digamos, lo sigo, ¿no? ¿Qué es lo que toca hacer? Unas pequeñas previsiones de qué es lo que va a hacer el Banco Central Europeo para intentar prever dónde estamos, ¿no? Entonces, en junio ya se ha hecho la primera bajada de tipos de interés, que es más o menos lo que yo esperaba durante unos cuantos meses. Yo creo que desde enero, febrero ya más o menos me intuía que en junio iba a haber esta caída, ¿no? Creo que en octubre vamos a tener otra bajadita. En octubre no se va a producir una bajada que en el mes pasado consideraba que se iba, digamos, a producir. Creo que los datos macroeconómicos, sobre todo desde el punto de vista de Estados Unidos, no son tan proclives a hacer esta, digamos, esta bajada. Es más, la sensación que tengo que esta bajada que se produjo en junio, más que bajada, creo que es que se pasaron un poquito de vueltas en las anteriores subidas y por eso han reculado un poquito, ¿no? Que es lo que veo en diciembre.
una bajadita del 0,25%, en abril 2024 otra bajada del 0,25%. Entonces, ¿qué es lo que hago con todos estos datos? Sencillamente lo meto en un pequeño Excel, fijaros que no tiene ninguna complicación, en la que hago las diferentes estimaciones, ¿no? Atendiendo al día que estamos, los días que van a pasar en un año y cómo calculo que van a ser diferentes variables, ¿no? El tipo de interés, el tipo de interés de depósito del dinero y el ESTER. Fijaros que hoy por hoy hay medio punto, no creo que eso vaya a cambiar entre el tipo de interés y el tipo de depósito, y calculo un 0,10% entre el tipo de depósito y el ESTER, ¿no? Es más, le pongo una comisión del fondo del 3,55 de un 0,10% adicional, pero la realidad es que muchas veces nos vamos a encontrar con fondos de inversión que incluso superan al ESTER, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una forma de verlo, ¿no? Pongo aquí las dos caídas que veo y hago un cálculo sencillo para calcular cuánto sería el tipo de interés que podemos esperar si invertimos en alguno de los grandes fondos de inversión, digamos, monetarios o en algunos de los ETFs monetarios. Fijaros que estaríamos hablando del 3,36%, que bueno, es una rentabilidad yo creo bastante buena considerando estas dos posibles bajadas adicionales que yo sinceramente creo que se van a producir, ¿no? ¿Por qué y cómo hago estos cálculos, ¿no? Sobre todo me fijo en varias variables, ¿no? Pero para mí las variables fundamentales desde el punto de vista de qué pueden hacer los bancos centrales sería la inflación subyacente y cómo evoluciona el PIB. Y de rebote, entre comillas, desde el punto de vista del euro, también nos fijamos de cómo influye la inflación subyacente de Estados Unidos y cómo puede influir el PIB en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay unas relaciones súper estrechas. Si Estados Unidos no baja los tipos de interés, la Unión Europea no tendrá tanta facilidad para bajar los tipos de interés porque puede haber unas modificaciones más o menos potentes en el tipo de cambio y eso hará que tampoco se cambie tanto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver desde el punto de vista de la Unión Europea, ¿no? Fijaros, los últimos datos que tenemos es que la inflación subyacente no es que siga bajando, es que incluso ha subido, ¿no? Fijaros que estamos en el 2,9% y parece que llevamos ya unos cuantos meses en los que sí, hemos bajado del 3%, pero es que no vemos ni por asomo el 2,5%. Y hay que darse cuenta que el objetivo que tiene el Banco Central Europeo es ese famoso 2%. Fijaros, estamos lejos todo ese 3% y parece que está quedándose bastante sticky esta inflación, ¿no? Es bastante pegajosa, ¿no? El PIB está realmente parado, fijaros, un 0,4% anualizado es, por no decir una cosa fea, no tiene mucho sentido. Estamos hablando que con estos datos hablaríamos que la Unión Europea estaría en una cierta inflación y teniendo en cuenta que hay una cantidad de dinero que se está metiendo en la economía por los diferentes planes que hace que no acabe de caer la economía por eso. No sé lo que va a pasar cuando todos estos diferentes planes, PERTES, etcétera, se acaben ejecutando y no haya más dinero, ¿no? La caída puede ser simpática, ¿no? Desde el punto de vista de Estados Unidos, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que realmente nos encontramos que el PIB se está reduciendo de manera más o menos bestia. Fijaros que hemos pasado a principios del año del 3,3% anualizado a un 1,3% anualizado. Sí, crece Estados Unidos, crece más que Europa, pero tampoco es para tirar cohetes, ¿no? Y desde el punto de vista de inflación, fijaros, es que ya no es que pensemos es que es jodido bajar del 3%, es que lo están teniendo complicado para bajar del 3%, ya no llegando al 2%, ¿no? Fijaros que los últimos datos de inflación subyacente nos marcan un 3,4%. Es decir, que Estados Unidos tiene una pinta complicada y tiene una posibilidad de estar en un periodo, encaminarse a un periodo estacionario bastante claro, ¿no? Estados Unidos ya está hablando que ve una bajada de tipos de interés de un cuarto de punto a lo largo de este año, no ve más bajadas y eso va a influir en que no haya muchas más bajadas, yo creo, que en Europa, ¿no? Desde el punto de vista de tipos de interés. Desde el punto de vista de letras, que es uno de los productos que a muchos nos gusta mucho a la hora de utilizarlo como benchmark, si merece la pena o no, podemos ver que ha habido como dos cambios fundamentales, ¿no? Y en muchos medios de comunicación ha salido es que los tipos de interés han bajado mucho en las letras porque ha habido esa bajada del cuarto de punto del Banco Central Europeo, bla, 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 bla. Bien, la realidad es que tampoco es que haya bajado. Fijaros, las letras a 9 meses, a 12 meses están prácticamente igual, 3,40, 3,50, 3,48%. No hay un gran cambio. Sí ha habido un cambio más o menos potente tanto en las letras de 3 meses y 6 meses, que sería la franja más corta,
pero a un año no ha cambiado tanto. Es decir, que no se espera o el mercado no está esperando que siga habiendo esas caídas o esas bajadas, digamos, de tipos de interés. Es más, si lo vemos cómo estaría cotizando actualmente, porque las letras cotizan, digamos, todos los días, fijaros, nos están dando unas letras a un año al 3,46%, por encima de la última subasta, o incluso nos estamos encontrando que las letras a 3 meses están dando un 3,50, cuando en la última subasta ha sido un 3,37%. Es decir, tampoco os fijéis mucho en determinados medios de comunicación que no tengo muy claro que controlen demasiado digamos, de estos productos, ¿no? Otra de las variables que hay que tener en cuenta es el porcentaje de particulares que están entrando las letras, y esto se produce sobre todo con una variable, son las peticiones no competitivas. ¿Por qué? Porque sobre todo los particulares entramos en estas peticiones respecto al total de efectivo adjudicado, ¿no? Entonces, fijaros cómo los particulares están entrando de manera masiva a corto plazo, 3 meses, 6 meses, que es algo que bien lo entiendo, pero yo creo que es más interesante a 9 y a 12 meses, por la sencilla razón de que te vas a ahorrar unas pequeñas comisiones cuando te devuelvan el dinero. Pero fijaros, son unas cantidades más o menos decentes. Que estemos hablando que los particulares estén alrededor del 30%, yo creo que son datos pues bastante buenos a la hora, digamos, de verlo, ¿no? Uno de los datos que también estoy empezando a facilitar, digamos, en este vídeo mensual, son diferentes estadísticas del Banco de España que nos facilitan, ¿no? Que nos dan sobre todo qué está pasando con los hogares desde el punto de vista de depósitos. Fijaros, los hogares, estamos hablando que hay un billón de euros en los diferentes bancos centrales, y fijaros los tipos de interés que están ofreciendo los bancos, ¿no? Están realmente parados. 0,61%, 0,53%, 1,28%. Pagan un poquito más a las empresas que a los particulares, pero bueno, sinceramente, por mucho que haya bajado este cuartito de punto el Banco Central Europeo, no veo que los bancos normales, digamos el BBVA, el Santander, los grandes bancos españoles, pues vayan a bajar demasiado el tema de los depósitos. No van a bajar demasiado porque es que no pagan ya, ¿no? Entonces, como la mayor parte de la gente no cobra un chavo, pues es difícil que ese cuartito de punto pues lo bajen directamente. Si es posible que se produzca, pues posiblemente, pero yo creo que no van a ser ni de palo, y lo veremos el próximo mes, ese cuarto de punto que vaya directamente a machete. Seguro que no se va a producir. Luego, desde el punto de vista de mejores cuentas nóminas, que es algo que suelo hacer también habitualmente, destacar simplemente un poquito, un pequeño cambio en la banca, que incluso no es que haya bajado, ¿no? Sino que incluso ha subido un poquito lo que nos ofrece. En otros meses nos daba 350 euros brutos, que se quedaban en unos 300 euros más o menos netos, y hoy por hoy ha subido a 370 o 310. Directamente, ¿qué es lo que yo creo que ha pasado? Que salió el mes pasado la oferta de Deutsche Bank, se queda un poquito descolgado, y a Banco lo que ha hecho es mejorar un pelín para poder decir que está en este 3,26%, ¿no? Con todo, dentro de todas las operaciones me sigo quedando con la de Bankinter. Me da bastante estabilidad, no tiene unos cambios tan brutales. Entre un 3,26 y un 3,25% da un poquito igual, y yo creo que el tema de que tenga un banco en más sucursales y que lleve más tiempo en este proceso, yo me quedo con, digamos, con Bankinter desde el punto de vista de esa cuenta nómina, si alguno, digamos, la quiere. Pero bueno, veremos ahora una serie de cuentas que puede que nos den incluso más cantidades que esta cuenta nómina. Bien, desde el punto de vista de mejores cuentas remuneradas, que esto es aquí donde ha habido la batalla, ¿no? Y grandes batallas. Sin más, y siempre deciros que voy a dejar los enlaces en la descripción del vídeo, porque hay mucha gente que me está diciendo que para que les deje, ¿no? Algunos de ellos van a ser enlaces de afiliación, otros no van a ser enlaces de afiliación, pero bueno, te garantizas en cierta manera que sea realmente resultado y no te encuentres que vayas a alguna promoción rara o diferente, ¿no? Entonces, sobre todo de cambios, ¿no? Y ha habido bastante polémica, ¿no? Con el tema de Trade Republic, ¿no? Que ha bajado del 4% que daba el mes pasado al 65%. Ha sido, bueno, volado, ¿no? O sea, baja un cuartito de punto el Banco Central Europeo, y yo creo que el mismo día o al día siguiente los de Trade Republic ya estaban bajando ese 0,25%, ¿no? Con todo, yo creo que es hoy por hoy la mejor opción, ¿no? Hasta, digamos, a 50.000 euros nos darían estos 562,50 euros. Y bueno, yo creo que hoy por hoy es la opción principal, ¿no?
¿Qué es lo que también yo creo que ya no está tan clarito, ¿no? ¿Por qué? Porque también tendríamos al Bank Norwegian, que sigue dando el 3,70% como daba el mes pasado, es decir, que ha pasado un poquito del movimiento del Banco Central Europeo. Es una buena cuenta que te puede dar hasta 1 millón, digamos, de euros ponerla a tenerla. Estamos hablando de Suecia. Apenas hay diferencias, 3,75, 3,70%. Yo creo que es una opción igual de interesante Bank Norwegian como T-Republic. Tampoco tendría claro decirte por qué he elegido una, por qué he elegido otra. Yo creo que T-Republic tiene cosas adicionales como la tarjeta de crédito en SafeBack que podía hacer que fuera, digamos, el cambio. Pero fijaros, bastante sencillo, ¿no? Tendríamos Wise como Revolut, que sobre todo habría producido que bajarían ese cuartito de punto que acabarán bajando en su depósito. ¿Por qué? Porque detrás de Wise y Revolut lo que utilizan son un fondo de inversión monetario. Entonces, al tener ese fondo de inversión monetario, automáticamente pues, van a acabar bajando en cierta manera esos tipos de esos intereses que nos pagarían, ¿no? Entonces, para tenerlo en cuenta, ¿no? En cuarta posición, pensaría en Renault Bank, que sigue estable en ese 2,89%. Estamos hablando que estaría en España con esa retención del 19%. Para aquellas personas que quieran decir, quiero tenerlo en España, no quiero tener problemas ni cualquier chorrada de algún país extranjero, etcétera, yo creo que Renault Bank sería la opción realmente a la hora de tenerlo. Funcionan bastante bien. Los comentarios que recibo en Telegram son realmente buenos. Yo hoy por hoy no la tengo, pero es una que, pues bueno, en cualquier momento me doy de alta y tengo alguna cantidad como opción. Yo creo que está bastante interesante, ¿no? Eh, Más posiciones, Evo con un 2,85%, CTLM con un 3%, pero cuidado que juegan un poquito con unas comisiones que te van a cobrar. Entonces no os fijéis solo en el tipo de interés, fijaros que al cobrarte una comisioncilla por mantenimiento de cuenta, pues al final te acaba bajando el tipo de interés, ¿no? Es más interesante el 2,85 de Evo que el 3% de CTLM, un poquito para que lo tengáis en cuenta, ¿no? B100 con 2,70, MyInvestor 2,50, Sabadell, que en el mes pasado estaba en unas condiciones realmente buenas y que había hecho una promoción que nos daba un 6% durante 3 meses. Incluso yo creo que aparecía en posición tercera o cuarta, pues fijaros, hoy aparece en la posición décima, ¿no? Dentro de todo. Tiene un 2%, bueno, no está para tirar cohetes, pero no está mal, teniendo en cuenta que es un banco con una gran implantación a nivel nacional y que bueno, que nos devuelven el 3% de recibos de gas y luz, ¿no? Entonces, bueno, es una opción que no me parece mala tampoco, ¿eh? Dentro de todo, para la hora de cada uno pueda, digamos, elegir, ¿no? Desde el punto de vista de mejores depósitos, letras, fondos monetarios y demás cosas, ¿no? Entonces, aquí hay algo que he puesto, que igual alguno puede entrar un poquito polémica, porque normalmente siempre lo que pongo es, miro depósitos a un año. Bien, es la forma de ponerlo a valorarlo. Y de repente me pongo a Banco Big con su depósito de 6 meses, que nos sueltan un 4,14%. Entonces, claro, ¿por qué lo he puesto? Porque es que 6 meses al 4,14% realmente me parece algo muy bueno. O sea, fijaros que estaría pagando un poquito más que lo que incluso estaría consiguiéndose desde el punto de vista de un Ester. Te va a durar 6 meses y bueno, dudo que luego los siguientes 6 meses pues tengamos otro producto, digamos, parecido, ¿no? Es más, creo que no durará mucho este producto del Banco Vieja al 4,14%. Fondo de Garantía de Depósitos de Portugal, pero al tener sucursal en España nos van a tener el 19% y también nos quitamos bastantes problemas desde la perspectiva de declaraciones de la renta, 720, etcétera, ¿no? Luego tendríamos Payray y Hightongue, un 61%. Estamos hablando de Lituania, Portugal, con uno de ellos con retención fiscal del 15%, otros retención fiscal. Funcionan bastante bien, pero bueno, si quieres un poquito complicarte, pues estaría ahí, ¿no? Luego hablaríamos de las letras, el 3,40 que todos hemos hablado, los fondos monetarios entre un 36 y un 3,46%, que yo creo que sería la opción, digamos, más clara y más sencilla, ¿no? Para alguien que diga, mira, no, es que no quiero complicarme 6 meses y luego otro lado, o no quiero complicarme la vida en Lituania ni en Portugal. Mira, macho, tesoro público, vas a tenerlo claro, o un gran fondo monetario con una cantidad de valores importantes, pocas comisiones, no vas a tener problemas, incluso ventajas fiscales como tienen los fondos monetarios respecto a las letras, por ejemplo, ¿no?
Y después de todos esos, pues tendríamos, pues sí, Banco CTLM, Piva, MyInvestor, Facto, por encima del 3%, pero bueno, todos tienen sus cosillas que hace que con todo yo me siga quedando con ese fondo monetario o directamente a las letras, que es una opción, pues yo creo que bastante buena, ¿no? Bien, otro de las variables que suelo empezar a traer, y yo creo que es una gráfica que me gusta, ¿no? Es ver a través de Inverco cómo va evolucionando el patrimonio de los fondos de inversión, ¿no? Y ver por dónde está yendo el mercado, ¿no? Entonces, vemos que actualmente en España habría 369.000 millones de euros, habría aumentado el patrimonio en un 1,6%, estos 5.700 millones, pero fijaros, aquí es donde yo creo que hay que atraer qué es lo que está pasando. Los fondos monetarios están creciendo de manera bestia, ¿no? Fijaros en 1.290 millones de euros en la variación de mes contra mes y en el año 2024 un 64% de crecimiento. Es decir, que estamos viendo bastante a las claras que hay mucho dinero que está entrando y sobre todo está entrando en los fondos monetarios. Pero bueno, que alguien piense que es una barbaridad o cómo puede estar, fijaros, estamos hablando que todos los fondos monetarios son 17.000 millones de euros contra 1,5 billones, que sería la suma de dinero que hay tanto de empresas como de particulares en los diferentes bancos, ¿no? Fijaos que estamos hablando que hay 92 veces más de personas que tienen el dinero prácticamente al cero que teniéndolo en un monetario que, como veremos en las siguientes diapositivas, pues nos puede dar perfectamente un 4% sin demasiadas movidas, o nos han dado ese 4% o a los siguientes meses pues nos va a poder dar ese 3,40% anualizado, ¿no? Desde el punto de vista de rentabilidades, pues un poquito fijaros, ¿no? Sobre todo traer cuáles son las rentabilidades, ese 3,43, 3,40% ha sido la media. Los fondos monetarios que vamos a ver te han podido darte más que esas rentabilidades, pero bueno, realmente está bastante sencillo, ¿no? Pero bueno, seguimos hablando que tampoco es que tengamos mucho dinero en fondos de inversión nacionales, se junta un poquito con los internacionales, pero realmente la pasta está, digamos, en los bancos, no está en los fondos de inversión. Bien, mis ideas con fondos monetarios es un poquito los que sigo, ¿vale? Entonces, aquí siempre indicar varias cosas, ¿no? Que siempre me fijo que sean comisiones relativamente bajas, hasta un 0,15%. Creo sinceramente que en monetarios no merece la pena algún fondo de renta fija de autor. En renta fija yo creo que sí que hay determinados fondos de inversión en renta fija que pueden llegar a ganar a cualquier índice o cualquier benchmark, pero en el caso de los monetarios es lo que hay, no hay mucho más misterio y sinceramente todo aumento de comisión, todo aumento de costes, al final hace que nos baje la rentabilidad, ¿no? Entonces tenemos varios, fijaros, desde el punto de vista siguen creciendo, fijaros, esta selección gana, digamos, desde el punto de vista de cada vez que tiene más patrimonio. Estamos hablando que la media andaríamos en unos costes de un 0,15%, muy bajos, un rendimiento el último mes de un 0,34% de media y un 1% en los últimos 3 meses. Bien, posiblemente, o lo que antes he comentado al principio del vídeo, veamos que estas rentabilidades acaben bajando a un 0,90, 0,85% trimestral, pero bueno, hoy por hoy yo creo que es una opción o sigue siendo una opción realmente buena para ese dinero que, pues, que lo tengamos ahí para hacerlo frente, ¿no? Hay mucha gente que me pregunta, pero bueno, invierto en un fondo de inversión y cuando lo saco, ¿cuánto tiempo tardo en sacarlo? Pues son días, o sea, muchas veces en 2 o 3 días ya tienes el dinero a tu disposición, o sea, que no tiene muchos, digamos, muchos misterios, ¿no? Con todo, lo que os digo, ¿no? Me sigue gustando mucho el Grupo de Tesorería y el DWS, ¿no? O sea, serían los principales que me parece más interesante. También, ¿qué es lo que he cambiado? He cambiado el tamaño de liquidez. He cogido hoy por hoy el fondo en vez de la clase, porque tenía en algunos fondos de inversión, algunos ETFs, que ponía el seguimiento de la clase y a veces ponía el fondo. He decidido poner en todos el fondo para tenerlo un poquito unificado, ¿no? Desde el punto de vista de ETFs, hablaremos de algo parecido. Fijaros, un 0,32% de rentabilidad desde el punto de vista mensual, 0,97% desde el punto de vista trimestral y unos costes bajísimos del 0,10%, ¿no? Alguna me preguntaba, ¿no? ¿Y por qué se producen estas diferencias, ¿no? ¿Por qué los ETFs dan un poquito menos de rentabilidad que los fondos? Muchas veces simplemente se debe a cuál es la duración de cada uno de estos productos. La mayor parte de estos 5 ETFs estamos hablando que la duración es relativamente baja, estamos hablando incluso de un día, muchas veces alguno de ellos. En cambio, en los fondos tiene una duración un pelín más larga, ¿no? Muchas veces podemos estar hablando de
3 meses, 4 meses de duración media de lo que serían los subyacentes que tiene cada uno de los fondos, ¿no? Pero bueno, cualquiera de ellos, fijaros, no hay tantísimas diferencias, ¿no? A veces yo creo que somos un poquito talibanes, ¿no? Pensando, es que uno me da más, otro me da menos. Eh, Chicos, aquí la gran diferencia que tenemos es que los bancos no están dando un chavo. Y con cualquier fondo de inversión que podemos estar dando, que podemos ver, pues bueno, pues si uno te da un 73 o 74, pues sí, puede haber unas diferencias, pero tampoco es que sean excesivas comparado con la diferencia que están hoy por hoy pagando, digamos, los bancos, ¿no? Desde el punto de vista de fondos renta fija, recordar siempre que esto de renta fija no es tan fijo como puede parecer y que podemos tener pérdidas importantes, ¿no? Aquí hago una selección de 7 fondos de inversión y ETFs para ver un poquito cómo ha ido evolucionando el mercado, ¿no? Dentro de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, sobre todo, destacar que en cada uno de ellos cómo ha podido afectar, destacar un fondo que es el Vanguard 20 Year, ¿no? Que he tenido mucha gente que me ha preguntado, ¿no? Decir, ostras, ¿y este fondo porque tiene pinta interesante? Porque ¿cómo lo ves para invertir? Yo siempre digo, mucho cuidado con plazos tan largos, porque aquí ya no es inversión, muchas veces estamos hablando de especulación, y fijaros el batacazo que se ha metido. Menos 1,35% el último mes, menos 4,80% en los últimos 3 meses. En el último año pierde un poquito, pero bueno, ¿y por qué se ha producido este batacazo? Porque directamente los bonos a largo plazo han ido subiendo. Fijaros cómo han ido subiendo de un 2,90% a un 3,20%, ¿no? Tan solo ese 0,30% ha implicado estas, digamos, caídas a la hora de verlo, ¿no? Esta rentabilidad a maduración es lo que hay que tener en cuenta muchas veces a la hora de pensar dónde estamos entrando, ¿no? Cuando alguien esté entrando en un Vanguard 20 Year, lo que está viendo es que si las cosas siguen igual, al cabo de 20 años podría obtener ese 3,20%. Que sigan igual es imposible. Chavales, es imposible que no haya cambios y se modifique, ¿no? Pero bueno, también, ¿qué es lo que hemos podido ver? Pues que apenas ha habido movimientos, salvo el de Vanguard 20 Year, no ha habido excesivos movimientos. Sí que se ha visto que todo relacionado con temas gubernamentales, pues en cierta manera le han hostiado. También fijaros el ICES Ultra High Government Bond, como también ha tenido, digamos, un mes y un trimestre relativamente malo, ¿no? Desde el punto de vista de ETFs, nos encontraríamos que el high yield lo está haciendo realmente bien y que lo haga tan bien es algo que yo creo que llega a un punto en el que posiblemente haya que pensar en vender. Es un ETF que yo tengo a nivel personal y sinceramente creo que lo voy a vender. ¿Por qué? Porque fijaros, el riesgo o la rentabilidad que nos estaría dando a término un high yield no hace más que bajar, ¿no? Fijaros, 5,96, 5,71, 5,57%. En cambio, lo que sería la calidad, como puede ser la deuda gubernamental, pues está bajando desde el punto de vista de rentabilidad, ¿no? Entonces, bueno, sin más, deciros que ya no me gusta tanto desde el punto de vista de ese 5,57% con algo de high yield, no me acabo de verlo demasiado claro para todo, ¿no? Y bueno, esto sería todo. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Realmente es el vídeo con más cariño que hago todos los meses, en el que me sirve un poquito de referencia, en el que suelo utilizarlo para tomar decisiones, sinceramente, o incluso ver o valorar cosas para invertir, ¿no? Me gustaría destacar el canal de Telegram que estamos trabajando entre bastante gente. Ya actualmente estamos hablando de 2.800 miembros, que me parece, sinceramente, me parece una barbaridad, pensando de que estamos hablando de cosas como subastar depósitos, como de renta fija, como de bolsa, como de algo de cripto. Es un poco extraño desde el punto de vista de inversión, cuando la mayor parte de la gente pues parece que todas estas cosas no les interesa. Pero bueno, nada más. No me enrollo más, que el vídeo está durando, hostias, casi media hora y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Un saludo.